dogmatismo es ante todo un modo de pensar, pero indudablemente es también, por la repercusión que el pensamiento tiene en la vida, un modo de vivir. La persona dogmática suele calificarse de manera peyorativa. Solemos decir de alguien que es dogmático que es también fanático o fundamentalista. Son términos poco halagadores que ordinariamente no suenan bien, pero que de algún modo significan algo muy parecido: dogmático, fundamentalista, fanático. Y las características de esta forma de ser y de pensar están, entre otras cosas, en que las opiniones suelen considerarse como dogmas, es decir, como puntos de vista que tienen un carácter absoluto. El dogmático suele imponer sus ideas y suele ser inflexible. Difícilmente, por lo tanto, reconocerá sus errores y rectificará. ¿A qué se debe que una persona sea dogmática? Podríamos aducir razones psicológicas. Alguien que tiene un temperamento apasionado, dominante, poco reflexivo, puede incurrir fácilmente en el dogmatismo. En el terreno educativo, por ejemplo, si alguien tuvo unos padres impositivos, fácilmente también podrá heredar esas disposiciones y esa forma de proceder y convertirse en una persona dogmática. O que haya recibido una educación rígida, donde se tiende a señalar todo en términos un tanto polarizados, o bueno o malo, o verdadero o falso, donde no hay matices, donde no se establecen explicaciones suficientes de lo que se afirma, sino que todo suele ser blanco o negro. Desde el punto de vista filosófico, el dogmatismo es una postura que consiste en la concepción de la verdad. Depende del modo como se conciba la verdad para que se pueda incurrir en el dogmatismo. Y es a lo que me voy a referir ahora con mayor detenimiento. Y es la parte que me interesa, ver el contenido filosófico del dogmatismo y sus consecuencias. ¿Cuáles serían las causas del dogmatismo? Yo quisiera señalar ante todo tres causas. Una de ellas es la sobrevaloración de la capacidad de la inteligencia. Es decir, que cuando alguien considera que su inteligencia tiene una capacidad mayor de la que realmente posee y piensa que por esa capacidad mayor lo puede saber todo, lo puede conocer todo, fácilmente incurre, como es lógico, en el dogmatismo. Tendrá una gran seguridad, estar siempre en la verdad, es una especie como de, diríamos, soberbia intelectual, ¿no? Y también tendrá gran dificultad para reconocer sus propias equivocaciones, porque si considera que su inteligencia está por encima, pues entonces ordinariamente no contará con la posibilidad de equivocarse. Esa es una causa. Una segunda causa: reducir el contenido de la realidad, es decir, considerar que la realidad es pobre, que la realidad es simple, que la realidad puede ser conocida con mucha facilidad. Y por lo tanto, quien así considera que ocurre, pues se convierte en un dogmático, porque todo le parece fácil y lo afirmará con una contundencia correspondiente a esa concepción de que la realidad se conoce sin problemas y de manera definitiva. Esa persona que así concibe la realidad ordinariamente pensará que no es necesario fundamentar puntos de vista, sus opiniones, sus afirmaciones, puesto que las cosas le parecerán evidentes por haberlas simplificado tanto. Y una tercera postura, una tercera causa, mejor dicho, del dogmatismo consiste en dar prioridad al pensamiento sobre la realidad. Es decir, se considera que la verdad está antes en el pensamiento, en la mente, que en las cosas. Y que en definitiva el sujeto es quien pone la verdad en la realidad. Fue de alguna manera lo que afirmó Descartes cuando dijo: pienso, luego existo. Es decir, primero pienso y por eso existo. Es una postura contraria al realismo, que diría al revés: porque existo, pienso. Porque las cosas son como son, puedo conocer qué son las cosas. Y no, en cambio, lo propio de esta postura, que sería racionalista y que afirma que la verdad está antes en la mente, que el sujeto pone la verdad en las cosas. A eso se le llama racionalismo. Estas tres causas: sobrevaloración de la inteligencia, simplificación o reducción de la realidad y la actitud racionalista, la mente antes que la realidad, tienen consecuencias lógicamente para la persona, consecuencias para las relaciones con los demás. ¿Cuáles son las consecuencias de la primera causa?
sobrevalorar la inteligencia, consecuencias para la propia persona. Una de ellas es que esa persona que considera que tiene una inteligencia superior, que difícilmente se puede equivocar, pues hará ordinariamente afirmaciones tajantes, porque nunca dudará, no tendrá pues en consideración la posibilidad de que las cosas sean de otra manera y siempre presentará sus puntos de vista de una manera contundente, sin matices. La segunda causa del dogmatismo, reducción de la realidad, tiene consecuencias abundantes para la persona, pero señalo solo dos. Que quien considera que la realidad es pobre, simple, pues va a hacer juicios muy parciales. Va a ver algún aspecto de la realidad creyendo que eso es todo lo que hay que decir y lo dirá con contundencia. Por ejemplo, quien afirma el control de los nacimientos se opone a la moral cristiana. Pues no es verdad. La moral cristiana admite que los nacimientos puedan controlarse de acuerdo a la ley natural, pero una afirmación de esta naturaleza está absolutizando algo que requeriría matizarse. Está tomando la parte por el todo. También ocurre que quien reduce la riqueza de la realidad, pues tiende a simplificar excesivamente los problemas. No tiene esa capacidad de ver la situación completa, sino que la observa reductivamente, y cuando se trata de afrontar un problema, es fácil que no vea la situación de conjunto y se quede solo con alguna parte. Por tanto, pues encontrará soluciones que van a ser insuficientes. El problema es más grande que la solución, o soluciones idealistas que no responden a la naturaleza de aquella situación problemática. El dogmatismo es una tendencia y una postura perniciosa, un peligro en el cual todos podemos incurrir, pero que podemos evitar si nos proponemos ser realistas. Y algo que está muy vinculado a esa actitud realista que evita el dogmatismo es la humildad, reconocer la limitación de la propia inteligencia, la riqueza de la realidad y que conocemos a partir de la realidad y no de nosotros mismos.